Este vídeo lo voy a dedicar a la edición multicámara del proyecto Hechicera de José Manuel Pérez Valido. Entonces tengo ya el multicámara montado con la corrección de color planteada y voy a empezar desde cero, por lo tanto voy a borrar estos cortes que tengo aquí. Para hacer una edición multicámara, lo primero que tenemos que asegurarnos es que tenemos en el monitor de la izquierda seleccionado multicámara y aquí tengo el monitor de programa. Para hacer los cambios puedo hacerlos vídeo y audio o solo audio. Entonces yo lo voy a hacer solo con vídeo, ¿no? Entonces puedo pulsar con el ratón en esto y entonces me hace un corte y me lo mete cuando estamos en play. También puedo utilizar los botones del teclado 1, 2, 3 y 4 para hacer los cambios, que será la forma favorita para mí, poner los 3 dedos en el 2, 3, 4 e ir cambiando según voy escuchando la música, intentando seguir el ritmo y seguir la emoción de la canción para hacer los cambios. Y luego, una vez que estoy en la línea de tiempo, siempre puedo seleccionar un corte, irme aquí a Switch Multicam Angle y plantearlo aquí, ¿no? Entonces veis que está seleccionado aquí el audio de la grabadora, porque el audio que tengo seleccionado es audio grabadora, y en vídeo tengo seleccionado cámara 2, que la cámara 2 es el plano estable. Por lo tanto, yo pienso que es un plano que tenemos que tener como de referencia. Estar montando en cámara 2, que es la documentación de la actuación, y luego cuando queremos dar ritmo, jugar con la cámara 1 y 3, ¿no? Vamos allá. Voy a hacer una pasada, no lo voy a hacer entero, pero vamos, para que nos hagamos una idea de cómo sería el ritmo para hacer el primer corte en directo. Venga, le doy ya, ¿vale? Vamos para allá. Vuela, que esta vida es pasajera. Si se enteran, ey. Lo nuestro no fue un amor de telenovela. Tú me desvelas, me hechicera. Nunca dijiste hasta cuándo, así que vuela. Que esta vida es pasajera, si se enteran, hey. Lo nuestro no fue un amor de telenovela. Tú me desvelas, mi hechicera, hey. Nunca dijiste hasta cuándo. Ya no puedo creerte, no se siente tan mal. Jugamos a la suerte, nos quedamos sin nada. Yo me muero por verte. ¿Qué te voy a contar? Pero encontré el camino y no puedo parar de pensar. ¿Dónde estabas? Bueno, yo me quedo aquí. Habéis visto que aquí en esta última parte, que es el puente, he ido haciendo cortes muy pegados a las frases musicales, y en la primera parte pues también he ido apoyándome más en la cámara 2, pero bueno, esto es un poco el estilo que se quiera. Entonces, una vez que yo tengo hecho este primer montaje, aquí ahora ya puedo entrar en el mundo del trim, ¿no? De ir ajustando. Entonces yo veo... Bueno, empieza ahí estable. Yo creo que esto está bien. Pero veis, aquí, al entrar aquí, hay un problema de desenfoque. Puedo mover unos fotogramas esto para evitar ese desenfoque. Y aquí me gustaría entrar un pelín antes, ¿no? Entonces, pues entro un pelín antes, a ver ahora. Ahí me gusta más. Esto me gusta. ¿Ves? Y este corte, pues a mí me parece que tendría que ir un poco antes. Yo creo que... Vamos a ponerlo así. Ahí me gusta más. Entonces,
esto ya cada uno pues que vaya haciendo el montaje que más le guste. Y una vez que hemos terminado el montaje, hago mayúsculas Z. Esto sigue siendo un multicámara, ¿no? Entonces, hay una opción que podemos hacer, que es con el botón derecho, podemos hacer Flatten Multicam Clip, que lo que hace es que deshace el multicámara y te coloca ya ahí los planos directamente, ¿no? Los que son. Yo ahora no lo voy a hacer porque no me parece necesario. Lo que sí voy a hacer es introducir el inserto del inicio. Entonces, vamos a ver cuándo empieza el tema. El tema parece que empieza aquí, ¿no? Ahí empieza. Y aquí dice... Vamos para allá. Vamos para allá. Vale. Entonces, vamos a coger desde aquí, aquí hago un corte y esto, tanto audio como vídeo, lo suprimo con un Ripple Delete y voy a buscar el plano del inserto del inicio. Entonces vemos que entra aquí y vamos a hacer coincidir. Aquí es cuando yo quiero que él diga vamos allá. Entonces voy a poner un out y voy a poner como inicio el principio del plano para tenerlo entero y lo inserto. Pero lo voy a insertar en una pista, voy a añadir una pista de vídeo y una pista de audio. Entonces, add track mono y add track vídeo. Voy a seleccionar que el inserto lo haga en vídeo 2 y en audio 2. ¿Vale? Y hago aquí el botón insertar, F9. ¿Vale? Entonces, yo quería que el final de mi plano coincidiera con vamos allá. Vamos para allá. Entonces lo quiero más o menos así, a ver. Vamos para allá. Vale, pues hay que hacer una corrección de color. Vale, entonces yo creo que el inicio del plano puede ser aquí, cuando entra en cuadro, con un fundido a lo mejor de 16 frames. Y a este plano le voy a meter un Dynamic Zoom. Dynamic Zoom. Voy a poner aquí el Dynamic Zoom. Y quiero que termine aquí. Entonces vamos a verlo. Dynamic Zoom. No, pero lo quiero al revés. Swap. Tiene que empezar abierto. Coge la guitarra. Suspira. Vamos para allá. Vale. Ahora voy a meter el audio del inserto, pero lo voy a meter en otra pista más. A track, mono track. Entonces aquí tenemos el clank. Ese voy a sincronizar ahí. Vale, pues voy a marcar aquí un in y aquí un out y lo voy a meter aquí en este fragmento y ahora lo ajusto bien de sincronización. Vemos, bueno, que lo he dejado ya prácticamente bien, ¿no? Voy a ir a Fairlight, que lo hago más cómodo. Tengo más pantalla. Además en Fairlight se desplaza, ¿no veis? No está perfecto. Entonces yo creo que esto es así. Y a ver aquí. Incluso diría ahí, a ver. Entonces lo pongo desde aquí y desde aquí. Y ahora directamente lo que voy a hacer es le borro.
y este le subo. ¿Vale? Y esta pista la borro. Entonces ya tengo el audio de la grabadora, el audio bueno, ¿no? Entonces vamos a escucharlo. Perfectamente sincronizado. Vamos para allá. Entonces ahora hay que ir a color a ajustar este plano, ¿no? Porque lo tengo que dejar igualado con los otros. Voy a decir directamente Apply Grade y ya está el grade que teníamos aquí guardado. Entonces vamos a ver qué tal pasa ahora. Vamos para allá. Ahora pasa perfecto. Bueno, pues este ha sido el montaje. Vosotros tenéis que llegar hasta el final, claro, con el ejercicio. Y en el próximo video tutorial os voy a enseñar nivelar el audio, comprimir y limpieza de ruido.